Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto contar con su presencia en ya las últimas sesiones de la Cátedra DAC. Como ustedes saben, este espacio interdisciplinar que se gesta desde el 2021 busca entrecruzar conocimientos relacionados con diseño, con arte y con ciencia obedece a una alianza latinoamericana que viene desde Chile hacia arriba con el Museo de Arte Contemporáneo, el Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, toda la red Media Lab de Brasil que se está expandiendo cada vez más, la maestría en biodiseño de la Universidad San Martín de Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México y las facultades de Ciencias, Ingeniería y de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano acá en Colombia. Como ustedes saben, hemos trabajado a lo largo de todo el semestre la noción de biocreación y biodiseño y el día de hoy vamos a continuar con la conversación relacionada con los biomateriales. Y para eso, como ustedes saben, nosotros manejamos todo este ejercicio de conversación con estudiantes de nuestro doctorado en diseño, arte y ciencia. Y para eso, la estudiante de hoy es María Catalina. Entonces, voy a hacer una breve presentación de María Catalina para que podamos iniciar. María Catalina Cruz González es estudiante del doctorado en diseño, arte y ciencia en nuestra universidad, Jorge Tadeo Lozano. Es magíster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea de la Universidad Abierta de Cataluña. Sus líneas de investigación articulan teorías de la comunicación, cultura popular, nostalgia, redes sociales, semiótica, la realidad nacional y la representación audiovisual. Apasionada por la escritura de guiones, la dirección de cortometrajes y el diseño de producción, ha orientado su trabajo hacia la exploración de la relación entre las emociones, la memoria y las narrativas contemporáneas. Actualmente es profesora de la Universidad Externado de Colombia, también, donde es también investigadora en la Facultad de Comunicación Social, Periodismo y desarrolla su proyecto doctoral, titulado Epistemología de la Nostalgia, representaciones mentales, procesos neurofisiológicos y performatividad de la imagen. Bienvenida, Catalina. Adelante. Muchísimas gracias, Silvia. Muy buenas tardes para todas y para todos. Para mí es un honor poder moderar esta conferencia en la Cátedra DAC titulada Tramas ecosistémicas, investigación y co-creación biomaterial para una cultura regenerativa, con nuestro invitado Alejandro Weiss. Me permito presentarlo. Alejandro es arquitecto y diseñador de biomateriales, cofundador del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LABVA, y explorador de las intersecciones entre naturaleza y diseño. A lo largo de 6 años ha consolidado una práctica transdisciplinaria que articula investigación, experimentación y creación, integrando equipos y procesos en el desarrollo de materiales bioinspirados y biofabricados. Desde la confluencia entre arte, ciencia y sustentabilidad, ha liderado investigaciones y asesorías orientadas a la innovación y a la aplicación experimental y especulativa de biomateriales, contribuyendo al desarrollo de prototipos para sectores tan diversos como la industria textil, alimentaria, arquitectónica, del diseño y de la artesanía. En 2020, su liderazgo en la propuesta ganadora del primer lugar en Brain Chile, concurso del Centro de Innovación UC, consolidó su papel como referente en el campo de biomateriales de base científico-tecnológica. Paralelamente, ha desarrollado una destacada labor docente, compartiendo su conocimiento sobre biomateriales y biodiseño en diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente parte del equipo académico del Diplomado de Moda Futura de la Escuela de Diseño de la Universidad del Desarrollo y colabora en la Mesa Sinodal de Biomateriales y Biofabricación del Máster de Diseño Avanzado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Su trabajo, guiado por la búsqueda de nuevas materialidades, no solo desafía los límites del diseño, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la materia y su vínculo con el entorno, invitando a imaginar nuevas formas de habitar el mundo desde una perspectiva regenerativa y ecosistémica. Para nosotros es un placer, Alejandro, tenerte en este espacio
el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, María Catalina, por la presentación. Bueno, Silvia también por las invitaciones y el espacio de discusión de algo que nos apasiona. Yo acá también represento un equipo y una trama, ¿no es cierto?, de gente que está colaborando con el laboratorio y un poco em, tratando de hacer una práctica reflexiva en torno a los biomateriales. Entonces, yo les voy vamos a partir esta discusión. Yo no sé cuántos conocerán el trabajo del LAMPA, pero vamos a hacer como una especie de marco de discusión para luego mostrarles algunas perspectivas respecto a nuestro trabajo acá en el sur de Chile y haciendo un poco énfasis en casos concretos de investigación y también de diseño y creación. Como que ese es un poco lo que me gustaría mostrarles el día de hoy. Em, lo primero es, bueno, ¿qué es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia? Nace hace más de 8 años, partió siendo como una cocina de experimentación. Nos juntamos una serie de amigos y amigas para poder tratar de aportar desde una perspectiva bastante como humilde y particular el cómo nosotros desde nuestra disciplina, que en el caso eran diseño, arquitectura, podíamos dar ciertas respuestas materiales o a los desafíos materiales. Entonces con eso fuimos armando este laboratorio independiente, autónomo en el sentido de que no respondía a ninguna institución académica o a alguna institución privada, sino que fue arrendamos un espacio como de manera completamente autogestionada y desde ahí empezamos a trabajar aspectos distintos de la materialidad, siempre cuestionando cuál es la cultura asociada a ella. Ese es un tema clave que me gustaría que apareciera después en la discusión, porque lo material tiene repercusión o es reflejo de esta realidad cultural. Y desde ahí hemos generado todo un proceso de investigación, de experimentación y prototipado de biomateriales siempre con un enfoque local o situado. Y un poco eso es lo que marca el contexto del AMBA. Siempre hemos estado en el mismo lugar y hemos ido transformando, ampliando, cambiando y lo que sí hemos tratado de mantener es como una postura de que el laboratorio no puede ser un espacio tecnologizado, inaccesible, sino que todo lo contrario debiese ser, como debiese ser reflejo de esa discusión democrática en torno a la relación entre arte, diseño, arquitectura y ciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder mantener eso y transformar y hacer un espacio que sea completamente transversal y democrático? Y creemos que ahí las materialidades, las formas de trabajar, los espacios, los equipos, de alguna manera nos permitían mantener esa relación y hacer que personas, comunidades, instituciones incluso, se vincularan de una manera bastante de tú a tú, como decimos acá en Chile, ¿no es cierto? Y eso ha generado que de alguna manera ha crecido de manera muy orgánica y también en mucha relación con los intereses, no solo nuestros como parte de los gestores del espacio, sino también desde los intereses que puedan tener las personas que se están vinculando al laboratorio. Entonces, en ese sentido también la idea de trama ecosistémica que propone esta presentación no solamente habla de los temas asociados como a los ciclos materiales, sino que también como nosotros, humanos, comunidades, nos cruzamos para ir entrelazándonos en estas tramas em, humanas y no humanas, ¿no es cierto? Este es el equipo que está conformado hoy. Seguimos manteniendo como un foco bastante asociado al diseño, a la creación, con harto énfasis en la perspectiva más científica. Y esto es muy importante porque de alguna manera la asesoría o el trabajo con, por ejemplo, Gabriela Carrasco y Esteban Oces, no es tanto de informar, sino que también es un proceso de co-creación. Entonces, creo que eso también marca la búsqueda de una transdisciplinaridad, donde el equipo científico son parte del proceso creativo y al mismo tiempo nosotros, en base a nuestra experiencia, si bien no venimos de ámbito científico, cómo la práctica también puede transformarse en un
validador o en una forma de generar también ciencia que muchas veces se llama ciencia ciudadana, pero que acá lo asociamos más a la práctica, al hacer, ese conocimiento que también se vincula a lo ancestral incluso, de un conocimiento de un territorio, un conocimiento de una materialidad, un conocimiento de un proceso. Y cómo eso también repercute en una manera de hacer creativa y técnica, científica, etcétera. Nosotros, si bien las discusiones iniciales estaban marcadas por la idea de esta crisis material o la crisis medioambiental, que yo creo que ya está más que hablado al respecto, sí creo que hay que poner énfasis en que la crisis tiene que ver con esta idea de cómo hemos manejado la acumulación, cómo hemos manejado la lógica capitalista y cómo hemos manejado de alguna manera la organización de la gestión incluso de ciertos recursos o ciertos insumos o ciertas lógicas del conocimiento. Y eso se ha visto de una manera muy global, pero para nosotros, y sobre todo como apoyado en las lecturas de Haraway, tiene que ver con esta idea de extracción y explotación a nivel global de una manera que nos ha quitado esa como individualidad o autonomía de los territorios y al mismo tiempo ha generado una sobreexplotación de nuestros propios ecosistemas. Y creo que ahí en esta discusión o en esta crisis del capitoloceno es donde de alguna manera se produce más evidentemente esta relación respecto a la cultura, ¿no es cierto? La cultura y lo material, cómo eso se vincula. Por ejemplo, esta imagen que es una portada de la revista Times de los años 50, lo que hace es justamente mostrar esta celebración que nos iba a poder llevar a esta libertad que nos iba a permitir el desarrollo del plástico, de los materiales petroquímicos, de origen petroquímico en nuestra sociedad. ¿No es cierto? Esta celebración que en ese momento producía una gran libertad, hoy genera toda una repercusión y un impacto gigante en nuestro, incluso hay gente que dice irreparable en nuestro planeta. Pero para nosotros, siempre lo importante detrás de todo esto tiene que ver con que lo material es reflejo de esta cultura. Por lo tanto, si nosotros queremos o queremos potenciar una nueva cultura o queremos transicionar hacia nuevas culturas materiales, de alguna manera también tenemos que buscar cuáles son esos materiales con los que vamos a construir nuestro entorno, nuestras prácticas, nuestro arte, ¿no es cierto? Y justamente cuál es la cultura que se van a proyectar con ellos. Entonces, en esa discusión es la que nosotros nos enmarcamos como laboratorio y la que hemos tratado siempre de ir como cuestionando nuestra práctica biomaterial. Esto no es una discusión nueva, no es que nosotros estemos inventando algo, ¿no es cierto? De hecho, los términos biomaterial o esta idea de tratar de resolver las cosas de una manera mucho más situada o buscar maneras de trabajar con la naturaleza, ya sea o bioinspirada o ya sea con procesos de biofabricación, ¿no es cierto? Esto ya viene hace mucho tiempo y uno puede hacer un registro histórico eh, de esa secuencia, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos viviendo más que nada es una definición respecto a lo que nos convoca hoy como un territorio específico, ya sea donde yo estoy habitando, en el sur de Chile, ya sea en una bioregión, ya sea en el territorio latinoamericano y cómo eso también nos diferencia del contexto del norte global, ¿ya? Y de hecho acá eso es clave también porque, por ejemplo, si uno analiza la noción de biomateriales, las definiciones de biomateriales que toman, por ejemplo, los grandes referentes o el gran referente de asociatividad que hay en el norte global, que es Biofabricate, ellos el 2020 planteaban biomateriales como un término vago que abarca distintas aproximaciones tecnológicas, pero que se puede llamar básicamente biomateriales a algo que tenga entre un 10 y un 100% de contenido biobasado. Por lo tanto, no necesariamente asegura su biodegradabilidad y además
de alguna manera podría como no resolver el problema, sino más bien es como tratar de retirar un poco del material que nos está haciendo mal, ¿no es cierto? Como esta noción del plástico, como el gran demonizado que se ha hecho de los materiales, pero el plástico, performáticamente hablando, es un material increíble, ¿no es cierto? El problema es cómo lo estamos ocupando y cuáles son las lógicas que vienen detrás de ese material. Entonces, desde nuestra perspectiva, y fuimos trabajando también en una definición que nos hiciera sentido, porque básicamente eso hablaba como de algo muy genérico y para nosotros lo importante tenía que ver con ser más específico en el sentido de, por ejemplo, trabajar con ciertas materialidades que pueden venir de organismos vivos o procesos biológicos. Después, trabajar con biomasa de origen local, eso quiere decir que podamos encontrarla de manera cercana, ya sea por procesos, ya sea por residuos domésticos, etcétera, que era importante, por ejemplo, trabajar con principios de economía circular y química verde. Eso quiere decir que, de alguna manera, el impacto que tenga la creación de tu biomaterial o la transformación del residuo no genere más impacto que simplemente pasar al proceso de desecho, ¿no es cierto?, el término de su ciclo material, y también que al momento de término de su ciclo generara y nutriera al medio ambiente o al planeta. Entonces, como que algo no nos calzaba, porque para nosotros todos esos temas eran trascendentales al momento de pensar nuevas materialidades y se contraponía con lo que dictaba la literatura, lo que dictaba la experiencia más técnica, lo que dictaban estos grandes referentes biomateriales a nivel mundial. Entonces, ¿por qué era tan peligroso? Porque, por ejemplo, en esta noción de generar una postura respecto a definiciones, si es que lo analizamos desde la perspectiva de la composición, por ejemplo, en toda la normativa europea e incluso gringa, lo que genera es que uno puede vender todos estos productos que se ven acá en la pantalla como productos bio. O sea, un vaso que puede tener un 72% de material orgánico biobasado, pero también esa alfombra que tiene un 7% de material biobasado puede ser vendida como bio. ¿Ya? Y por lo tanto ahí hay un primer como criterio de incomodidad, ¿no es cierto? Entender que no todo lo que se dice como bio es tal cual y tenemos que empezar a profundizar respecto a qué significa eso. ¿Ya? Y entre paréntesis, es muy importante decir que incluso es mejor poder generar un proceso de reciclaje con materiales 100% plástico a materiales que tengan un porcentaje mínimo de biobasado, porque eso es muy difícil volver a reciclar. Entonces también ahí había como una paradoja y una contradicción que para nosotros no hacía mucho sentido. Ahora, también cuestionando un poco de las prácticas de 100% biobasado, ¿no es cierto? Porque también, ¿qué pasa con los biomateriales que, por ejemplo, por tratar de promoverlos generamos monocultivo? Como es lo que está pasando también con los platos y las hojas de palma, que es un material 100% basado, tiene un material que es estacional, pero que de alguna manera está desplazando por esta idea de mercados globales, ¿no es cierto? Ciertas especies, o sea, estamos como un poco en una postura de reemplazo y eso es como reemplazar el plástico por otro material. Y eso, si lo concebimos de una manera global, va a seguir generando las mismas problemáticas. Lo mismo que los textiles, por ejemplo, de piña, que hay marcas muy famosas. Si es que lo seguimos pensando en la lógica del fast fashion, vamos a generar las mismas problemáticas, ¿ya? Entonces, lo material, por más que sea bio incluso, tiene que ver con una postura respecto a lo productivo, lo comunitario, lo medioambiental. Hay que analizarlo de una perspectiva integral, ¿ya? Incluso, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el tema de los materiales de origen de micelio, de hongo, que hay toda una disputa a nivel mundial por donde se están posicionando las patentes restrictivas para que no se puedan desarrollar productos de ese tipo. Entonces hay una barrera que está impidiendo que materiales que debiesen ser o debiesen plantear soluciones
a estos desafíos medioambientales y materiales están teniendo trabas por un tema también global, un tema económico. Entonces ahí hay como toda una discusión bastante interesante que a nosotros ha motivado un poco el trabajo que tiene el laboratorio. ¿Ya? Y en esta diferencia de entender la práctica biomaterial global o del norte global, y en este sentido como de tratar de diferenciarnos, de entender cuáles son nuestros propios desafíos, es donde empezamos como a decir, bueno, ¿cuál es la experiencia latinoamericana al respecto? Y fue muy difícil para nosotros plantear una respuesta desde Valdivia, ¿no es cierto? Estamos muy al sur, muy alejados de ciertas dinámicas, y no nos creíamos capaz como de poder establecer algo que fuese más representativo de la experiencia latinoamericana. Y eso nos llevó justamente a abrir esa discusión a las personas que estaban transformándose en referentes de la práctica biomaterial, estamos hablando del 2018, 2019, eh, y empezamos a decir, bueno, ¿qué son los biomateriales para ustedes? ¿Cómo los definen? ¿Qué tipo de materiales trabajan? ¿Con qué prácticas o procesos? ¿Con qué vinculaciones o afiliaciones, ya sea académicas, institucionales, ¿no es cierto?, colectivos? Y eso fue súper interesante porque había una individualidad y una particularidad muy característica. Estas son personas de distintas partes de Latinoamérica, México, Centroamérica, México, tenemos Ecuador, Argentina, Colombia, Chile. Y lo que fue ocurriendo es que justamente esa definición de biomateriales se fue consolidando con estas charlas. El siguiente paso de estas entrevistas fue, bueno, empecemos a poner en relación las metodologías de creación. Y fuimos organizando una serie de eventos en las cuales nosotros traíamos nuestra manera, nuestros materiales, y eran contrarrestados y puestos en discusión con los materiales que se generaban localmente. Y tuvimos estas prácticas o estos workshops y estas experiencias en Quito, Ecuador. Después las tuvimos en el Biolab, allá en Guadalajara. Y de alguna manera creo que todas estas experiencias fueron marcando la necesidad de establecer o de entender que la práctica biomaterial latinoamericana tenía que ver con esa colectividad, tenía que ver con esa diversidad y al mismo tiempo tenía que ver como con como una necesidad de autonomía y de validación, ¿ya? Había algo como una búsqueda muy como persistente de creadores de tratar de conectar con su territorio, con su materialidad y con muchas veces con procesos o lógicas o trabajos artesanales y ancestrales, otros que querían trabajar con innovación, pero desde lo local y lo material. Entonces, habían ciertos elementos que se repetían cada vez que nosotros trabajábamos o llevábamos las preguntas a distintas partes de Latinoamérica. Lo otro que ocurrió en simultáneo, que fue consolidando como también esta reflexión o esta práctica más reflexiva, es que abrimos espacios de residencia dentro del mismo laboratorio. Entonces, gente de distintas partes de Latinoamérica vino a trabajar y a desarrollar investigación biomaterial en LABBA, y con eso también era muy interesante porque se cruzaba la lógica de lo que nosotros planteamos y el interés particular que podía traer el residente. Eran prácticas de residencia que eran algunas muy técnicas, pero otras muy abiertas, y esa diversidad también fue interesante en la discusión. Empezamos a abrir otros espacios de discusión. Estábamos como piensen que estamos tratando de consolidar como o de construir un marco de acción, un marco conceptual, un marco de práctica que definiera un poco la experiencia latinoamericana de biomateriales, ¿ya? Otra de las instancias fue Fungitopía, que fue una serie de conversatorios online que después decantaron en fanzines que de alguna manera se planteaba una discusión entre el pasado, presente y futuro
de cómo podíamos entender las nuevas relaciones culturales, materiales. Ahí trabajamos harto con las lecturas de Arturo Escobar, con diseño de autonomía. Entonces, y porque era también importante generar estas discusiones y tratar de obtener o de decantar en ciertos cuerpos escritos, porque toda la literatura que había de biomateriales o de textos relacionados a eso estaban en inglés. Y eso ya es una barrera distintiva en el territorio latinoamericano para poder desarrollar un marco teórico como potente, ¿no es cierto? Entonces, había no solamente una intención de desarrollar aspectos prácticos y técnicos de cómo desarrollar biomateriales, sino que también de la discusión y empezamos a trabajar en distintos formatos, en distintos textos. Em, por ejemplo, el de acá es de Chile, Biomaterial en Latinoamérica, y el otro es Ensayos y Textos de Trazos Biomateriales, que es otra revista que salió de un colectivo argentino, donde también se seguía reforzando la idea de trabajo de metodología. Se viajó para hacer algunas charlas también respecto a la práctica biomaterial. Y todo esto decantó, creo yo, como naturalmente en biopolimérica. Y biopolimérica es el encuentro latinoamericano de biodiseño y biomateriales que se viene desarrollando ya en tres versiones. La última fue este año, en mayo, en Medellín, Colombia. Y para nosotros fue un espacio em, como bisagra, porque de alguna manera antes lo que está ocurriendo es que nosotros como laboratorio participábamos de ciertas experiencias locales, pero no lográbamos consolidar una discusión, eh, ¿cómo decirlo? Una discusión simultánea, ¿ya? Entre todos estos actores y todas estas experiencias biomateriales que estaban ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, naturalmente decantó en este encuentro donde personas están viajando, donde se están visibilizando los proyectos, donde hay una mucha vinculación y reclamación con un activismo respecto a los materiales, donde se empiezan a cuestionar también no solamente el aspecto material, sino que también las tecnologías asociadas a sus procesos de creación. Se empezó a trabajar en la diversidad también de materiales. Entonces cada versión tenía su foco. El primero fue en metodología, el segundo fueron aplicaciones concretas, el de este año tenía que ver con la diversidad de materiales y de oferta biomateriales que tiene Latinoamérica para ofrecer. Y era una serie de charlas, con exhibiciones, con talleres. Este es el mapa de la segunda versión. Ahora estamos trabajando en la documentación de la versión que acaba de ocurrir, donde este mapa ya no caben la cantidad de proyectos que están trabajando de manera sistemática en biomateriales, y se está consolidando también en un cuerpo de documentación que va quedando como esta base de proyectos, esta base de pensamiento crítico, esta base cultural que tiene una postura respecto a su territorio, una postura respecto a las tecnologías, una postura respecto a las comunidades. Em, Creo que eso de alguna manera fue consolidando el trabajo, o permitió aunar de alguna manera todos estos esfuerzos de la práctica biomaterial latinoamericana. Entonces, con todo esto en mente, lo que a nosotros nos fue como laboratorio, nos fue pasando es que era necesario complementar con una cierta metodología, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podríamos generar esa discusión si es que habían formas y prácticas tan distintas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa referencia de la práctica metodológica asociado como a cada contexto? Y ahí lo que surgió fue una publicación asociada a una metodología, que es la biomateriales basado en el territorio, que es una metodología asociada a preguntas,
porque básicamente en esa diversidad de territorio y de contexto, lo importante para nosotros era que fuese lo más consciente de cada una de las fases y cada una de las etapas del proceso de creación material, no solamente decir, bueno, creo un material que es hermosamente estético, que puede tener prestaciones performáticas increíbles o que puede proponer una lectura culturales interesantes, sino que también es entender de dónde vienen los elementos que conformaron el material, cómo se trabajaron, qué vínculos con las comunidades tienen, cuáles fueron sus procesos de especulación, y finalmente también cuál es la propuesta de flujo y término de ciclo que tiene ese mismo material. Entonces lo que nosotros fuimos armando es tratar de entender con preguntas respecto a clasificaciones, respecto a posturas del mismo diseñador o diseñadora, creador o creadora, y con esas preguntas ir armando un flujo que permitiera posicionarse, ¿no es cierto? Posicionar cómo tu desarrollo material se vincula con comunidades, con el territorio, con los desarrolladores, los creadores, y esto asociado también a ciertos protocolos de que sean como adecuados de recolección para potenciar o para no perder de vista las capacidades o las necesidades regenerativas de estos materiales, la química verde, básicamente como tener conciencia de ese registro y ese proceso. Entonces, lo que empieza a ocurrir cuando uno empieza a aplicar esta metodología en un material es que, por ejemplo, en este material similar al cuero, que es el que nosotros desarrollamos, que es el biotextil bacteriano, cuando uno lo somete a esta metodología, se da cuenta que hay una serie de relaciones y de cuerpos que están entrelazados y vinculados y que de alguna manera establecen de manera crítica no solamente los aspectos como ecosistémicos macro, sino que también ciertas relaciones micros de ecología o de procesos, por ejemplo, de fermentación, que son las que van permitiendo el desarrollo del material. Y también van cargando como de narrativa y de sentido y de contexto lo que uno está desarrollando. ¿Ya? Entonces, básicamente esto era como llegábamos a este manifiesto gráfico que de alguna manera es la vinculación de esta escala territorial, que tiene su propio ciclo y que de alguna manera uno interviene para poder llevar al laboratorio y generar otros procesos que derivan en materiales que se transforman, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tienen la capacidad de volver a reinsertarse. Entonces, ¿cómo se empiezan a vincular estos ciclos naturales y ciclos humanos de una manera integrada? ¿Ya? Entonces, creemos que esa metodología ha servido como más que una forma de restringir los procesos de creación material, es una manera también de que el biodiseñador o biodiseñadora cuestione su propia práctica y establezca en qué punto de este criterio está, cómo puede conectar las cosas que faltan para poder hacer ciclos más regenerativos de sus prácticas. Entonces, con esto en mente, fue, bueno, ¿cuál es la paleta material que tiene el mismo laboratorio? ¿Cuál es la paleta material que nosotros podemos desarrollar acá en Valdivia? Y para eso fue súper importante esta definición de abundancia. Para nosotros existen dos tipos de abundancia, la natural o la ecosistémica, que de alguna manera es la propia de los ciclos regenerativos de la naturaleza, que responde a estacionalidades, que tiene que ver con un contexto de una bioregión, ¿no es cierto?, en la cual estos recursos pertenecen y sirven. Eso es un gran grupo de posibilidades para poder trabajar el desarrollo de biomateriales. Y la otra es la antrópica, que tiene que ver con estas abundancias aparentes, ¿no es cierto?, que son derivadas de procesos productivos, incluso domiciliarios o locales, ¿no es cierto?, y que son propios de un modelo económico lineal, que es el modelo que actualmente nos rige, ¿no es cierto? En los naturales tenemos, por ejemplo, el caso de las algas. Chile tiene más de 4.500 kilómetros de costa y por lo tanto las algas o todo el ecosistema marino es parte de las posibilidades que nosotros podemos ir trabajando.
pero también están estos ciclos productivos. Y lo interesante de los ciclos productivos o los ciclos, sobre todo los alimentarios, es que nos permiten conectarnos con sistemas globales que existen y que va a ser muy difíciles de cambiar, pero sí nosotros podemos intervenir en ciertos puntos para construir nuevas estructuras y nuevos ciclos materiales, pero de manera local. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando y detectando estos ciclos? Parte del trabajo que hemos generado como laboratorio y que de alguna manera derivan en una paleta material situada, que es un poco el trabajo que nosotros hemos ido desarrollando todos estos años. En ese sentido, nosotros logramos generar biopolímeros que extraemos de estas abundancias naturales. Hemos logrado vincular esos polímeros con estos residuos locales y también tenemos el proceso que un poco lo separamos, porque para nosotros el cultivo de organismos también tiene como su ciclo particular, ¿ya? Entonces les voy mostrando así rápidamente un poco cuáles son los materiales y la paleta material que hemos ido transformando acá. Desde Valdivia están todos los que tienen que ver con algas, ¿no es cierto? Para que lo interesante es que uno puede trabajar con procesos no industriales, sino que con procesos bastante low-tech e incluso artesanal para poder extraer el agar-agar, que es el principal polímero con el cual muchos de los proyectos biomateriales se están realizando, ¿no es cierto? Con distintos trabajos de textura, se pueden incorporar incluso otros residuos como parte de los films o incluso trabajar con pigmentos naturales para generar distintos tipos de láminas. Se pueden obtener también polímeros a partir de almidones y los almidones, que es bastante sencillo de poder sacar, se puede sacar de la piel, no es necesario como competir con el alimento. Em, con eso podemos trabajar también diferentes tipos de bioplásticos. Podemos trabajar también con biohilos que se hacen también con algas, almidones con el cuesco del aguacate, también otros materiales. Con los residuos, por ejemplo, nosotros identificamos en esta zona principalmente los bagasos de cerveza, que es como muy rico en celulosa, la cáscara de huevo, que es muy rica en carbonatos de calcio, igual que las conchas de los moluscos, y la ceniza, porque todo el sur de Chile todavía se sigue calefaccionando principalmente a leña. Eh, y eso genera un residuo que es inorgánico, pero tiene como un potencial simbólico muy, muy grande. Entonces también es una abundancia que para nosotros es interesante de trabajar con los biomateriales y que al mismo tiempo tiene una característica en su pH que hace que funcione muy bien con, por ejemplo, el agar-agar, que es este polímero de alga. Entonces, de alguna manera uno va así construyendo y entrelazando lo contextual, lo natural, lo productivo, las características técnicas para ir conformando esta paleta de materiales con las cuales nosotros podemos trabajar en nuestro territorio. Esto es el carbonato de calcio presente en la cáscara de huevo, que se vincula con un polímero de alga y que de alguna manera ese polímero de alga reacciona en presencia de calcio. Esa reacción en presencia de calcio, acá no se ve el video, pero básicamente se va haciendo un crosslink que actúa como una especie de cerámica o de yeso tiene características bastante interesantes, copia granulométricamente bastante bien, y con eso uno también ha generado, desde nuestra perspectiva, exploraciones morfológicas súper, súper interesantes. Em, entonces, lo mismo para las conchas de los moluscos, también presencia de carbonatos de calcio y de alguna manera con el trabajo de granulometría, de colores, de separaciones como de textura, uno va conformando también distintas aproximaciones materiales, en este caso más artísticas, em, pero algunas también pueden ser más funcionales. Y la parte de los organismos que cultivamos, nosotros trabajamos con dos tipos, con fermentaciones.
específicamente fermentaciones ácido-acéticas que hacemos con la extracción de la microbiota de un árbol local, nativo, que es la Aristoteles chilensis, y que de alguna manera con las bacterias que están presentes ahí en un proceso de fermentación, lo que se logra es generar esta celulosa bacteriana que tiene propiedades increíbles, ¿no es cierto? Y que puede ser transformada como una especie de cuero bacteriano, que tiene muy buenas prestaciones mecánicas para poder producir, por ejemplo, aplicaciones en textil, vestimenta. Estos son puros trabajos del laboratorio. em, y que de alguna manera, si bien nosotros no entendemos como que los materiales se desarrollan y quedan como cerrados y listos, sino que es un proceso de mejora y de exploración, eh, sí de alguna manera entendemos que esa evolución tiene que estar presente y compartida en cada una de sus versiones. O sea, estos materiales están aplicados ya en ciertos productos que o se comercializan o se aplican ya sea en experiencias más artísticas o que incluso trabajan en experiencias también más educativas. Y el otro grupo, que es el que me gustaría desarrollar un poquito más con ustedes, en lo que se viene de la parte de investigación, tiene que ver con los materiales a partir de micelio o de crecimiento de hongos como utilizando además desechos agroindustriales como el sustrato que alimenta al hongo, ¿ya? Entonces, lo interesante es cómo de un hongo específico de local, alimentado por un sustrato o un desecho agroindustrial local, uno puede generar estas piezas que nosotros asociamos a ámbitos más de diseño constructivo, ¿ya? Y ese es el punto de investigación y creación que me gustaría ahora detallar, que es cómo integramos estos materiales biológicos como partes de procesos de investigación y creación. Y ahí nos vamos a enfocar como en ámbitos de hongos, ¿ya? En específico. Entonces les queremos mostrar un trabajo de investigación más largo y que involucra open hardware y como temas más científicos. Y al final, al terminar esta presentación, lo que les voy a mostrar es un poco cómo con estudiantes de pregrado en arquitectura hemos tomado toda esta experiencia y hemos tratado de desarrollar propuestas arquitectónicas en base a micelio, ¿ya? Entonces, para nosotros los hongos es clave en el sentido no solamente la importancia que tiene como elemento de degradación, sino que también la narrativa que incorpora. O sea, para nosotros los biomateriales es fundamental contextualizar. Si nosotros solamente vemos el biocuero o el bloque de micelio aplicado como una especie de ladrillo para construcción, no tiene esa carga como si es que en el fondo le agregamos todo el contexto, todo el proceso. Y por eso es tan importante este tipo de experiencia y de discusiones que estamos teniendo hoy. Nosotros cuando hablamos de micelio o de hongo, no nos estamos enfocando en el cuerpo fructífero, sino que lo que trabajamos es principalmente las hifas, que son esta red descentralizada de filamentos. Un poco si uno lo ve en una placa de laboratorio, son estas especie como de raicillas blancas que crecen. Acá está creciendo sobre un sustrato de papa y agar y dextrosa, que es un alimento de laboratorio. Pero básicamente lo que uno trata de hacer es que el hongo siga creciendo tratando de emular ciertas condiciones de alimentos que tiene la naturaleza. Nosotros trabajamos específicamente con hongos descomponedores de lignina y de celulosa, y esos descomponedores esos hongos descomponedores, le damos como alimento en el laboratorio para armar nuestra investigación y nuestros bloques aplicados en arquitectura, residuos, por ejemplo, de cascarilla de arroz, residuos, por ejemplo, de cajas de cartón, residuos, cualquier material lignocelulósico que esté disponible en abundancia en tu contexto. ¿Ya? ¿Y por qué es importante los procesos de biofabricación? ¿Por qué es tan revolucionario de alguna manera? Es porque ya no, el biodiseño lo que tiene es que de alguna manera incorpora ese proceso biológico
como parte de la creación misma. Ya no separa ese proceso de creación y después viene como el desarrollo del material. Acá es como cada pieza es única, cada pieza necesita de la colaboración humana y no humana para poder desarrollarse y conformarse como material. Y este es un proceso que para nosotros no nos gusta mucho hacerlo en el laboratorio, sino laboratorio me refiero como nuestro espacio acá, sino que lo que nos gusta es cómo nosotros nos instalamos y llevamos el laboratorio al campo, a la salida de campo, al mismo bosque. Y eso es clave porque de alguna manera uno conecta, si trabaja como en un espacio neutro, pierde de nuevo ese contexto que les hablaba yo. Entonces, para nosotros siempre es importante y un poco el desafío es cómo podemos llevar procesos de biofabricación y las lógicas de creación a los mismos contextos. Y en este caso, hemos desarrollado una serie de salidas de campo desde hace varios años en un refugio que tiene la WCS en Patagonia y donde hemos estado desarrollando esta investigación de materiales habituados y expresiones de co-creación con hongos patagónicos. ¿Por qué ese lugar? Porque ese Parque Caruquinca es un hotspot de biodiversidad fungi y porque ocurrió algo bastante paradójico en este territorio. Es que siendo un lugar muy extremo, hubo una empresa forestal que trató de explotar un sector en los años 90 y que básicamente no lo logró o quebró, la empresa no obtuvo buenos resultados. Entonces, la acción humana en estos territorios bastante vírgenes conformó lo que nosotros llamamos como la paradoja de la acción humana porque creó nuevas condiciones particulares para el desarrollo fungi. ¿Ya? Entonces, también era como bastante particular esa situación que detectamos en una de las primeras expediciones y que poco a poco hemos ido como analizando, explorando desde distintas perspectivas, llevando nuevos equipos. Y este es el territorio. Eh, Partimos nosotros simplemente identificando hongos que eran propicios para el trabajo para el trabajo de biofabricación. Estas eran un poco las rumas que se generaban en ciertos puntos de este sector del Parque Caruquinca. Estas rumas lo que iban generando justamente es la conformación de estos elementos de micelio y de hongos, porque se daban condiciones bastante particulares entre como en el entre. ¿Ya? Y que nosotros fuimos mapeando, fuimos llevando algunos sensores, fuimos analizando cuáles eran como las características específicas para poder obtener las muestras de micelio. Me faltó una imagen, pero bueno. Y lo que hacíamos era básicamente ir tomando las muestras, analizándolas, pero las traíamos al laboratorio. Sacábamos las muestras ya, las metíamos en placa, pero las analizamos después acá. Y lo que nos ocurría como pregunta de investigación es que cuando hacíamos ese trabajo de placas en terreno, nunca logramos saber si era el hongo que habíamos tomado o si fue otra contaminación ambiental que estaba ocurriendo en el momento de preparar la placa. ¿Ya? Esto es bastante como específico, pero básicamente necesitamos confirmar que el hongo que nosotros estábamos tomando fuese el hongo adecuado para el proceso de biofabricación, porque son hongos específicos, descomponedores de madera, etcétera, etcétera. Lo que uno ve básicamente es un micelio blanco creciendo. Entonces, siempre estaba esa pregunta. Y un poco lo que hemos ido trabajando este último tiempo es cómo utilizar la tecnología de Open Hardware para llevar un poco ciertos procesos y ciertos experimentos al terreno para poder confirmar que ese hongo es el adecuado para el proceso de biofabricación. Y ha sido bastante interesante porque este es un poco el proceso de laboratorio de campo. Este es el trabajo como de placas. Eh,
Esos son los sensores y lo que está ocurriendo hoy es que el laboratorio se está transformando en esto. ¿No es cierto? Que son máquinas que permiten, no sé si conocen el concepto de Open Hardware, pero Open Hardware básicamente es la capacidad de utilizar equipamiento bastante tecnológico de laboratorio, pero de bajo costo, de adaptable, flexible y reparable. Esto quiere decir que de alguna manera uno puede ir modificándolo para adaptarlos a las condiciones y particulares que uno requiere. Estos son equipos que de alguna manera se desarrollan para distintas funciones. No es que estén hechos pensando en hongo. Y de hecho la gran gracia de todo este trabajo de investigación es justamente cómo generamos un ecosistema y modificamos ciertas máquinas open hardware que ya están o existen en la comunidad, eh, que nos permitan hacer este cruce y este proceso para poder hacer la identificación más específica y exacta de hongos en terreno. Entonces, es una investigación que más que por el proceso creativo, va por el proceso científico para apoyar toda la parte de creación posterior. ¿Ya? Y es muy interesante porque el trabajo que uno está haciendo ahora es justamente trabajar codo a codo para ir modificando estas máquinas y estos procesos, generando nuevos protocolos que sirvan para el desarrollo de la práctica de biofabricación con hongos. Entonces, todo ese trabajo de investigación está ocurriendo hoy. Tuvimos recién una exhibición en Santiago y va a haber otra exhibición ahora a finales de diciembre en Valdivia y cómo ha ido evolucionando ese proceso. Y ahora con todo ese trabajo y todo lo que hemos ido nosotros desarrollando a lo largo del tiempo con el trabajo con hongos, es que cómo podemos integrar esto en las discusiones disciplinarias específicas de la arquitectura. Yo además soy docente de arquitectura de la Universidad Austral de Chile, y por lo tanto me interesaba mucho poner en práctica esos procesos de creación con estudiantes de pregrado y que de alguna manera lo que les planteaba es cómo tú puedes construir y conformar un material desde cero, cómo tú puedes entender y diseñar con ese material y tú cómo puedes construirlo y desarrollarlo y biofabricarlo y proponer, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera era el ciclo completo, que era algo bastante interesante porque de alguna manera el estudiante de arquitectura o trabaja muy desde la virtualidad con los programas, o externaliza el proceso de construcción, ¿ya? Entonces esto invitaba a hacer un proceso de laboratorio previo que entendiéndolo permitiera como sacar ciertas claves precisas para el desarrollo y creación. Y esto ha ido apoyado con un proceso de investigación previo. Por ejemplo, era muy interesante para nosotros saber que no hay tantas experiencias asociadas a arquitectura en cuanto a biofabricación con micelio. Principalmente están en el ámbito de la exploración más de packaging o incluso más artístico, pero pocos específicos de la disciplina. Y hay uno solo que está documentado que tiene referencia en Latinoamérica, ¿ya? Que es uno en Argentina, del grupo Superpraxis, que fue una instalación y que después se desarmó y ya no está, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros era interesante porque de alguna manera eso daba pie a que el estudiante también entendiera como que se está en un estado muy inicial de desarrollo en la perspectiva, en la aplicación disciplinar. Y eso era un motor de motivación. Y después, lo que nos ocurre mucho es, para poder hacer el proceso como diseño o de investigación, lo que nosotros hacemos como ingeniería inversa, que eso es muy interesante porque uno ve ciertos diseños, y bueno, cómo construyeron el molde, cómo desarrollaron, qué tipo de quizás mezcla utilizaron y empezamos como a desmenuzar para tratar de proponer posteriormente. Y eso es un proceso que para el estudiante es más fácil de entender que si parte de cero, ¿ya? Lo otro es que también tratar de entender que existen nuevas clasificaciones constructivas o de tipologías constructivas, ¿no es cierto? Porque no necesariamente funciona con la misma lógica, por ejemplo, de los encofrados,
no funcionan necesariamente con la lógica, por ejemplo, de los ladrillos, porque el micelio tiene una lógica de carga distinta. Entonces todos esos elementos empezaron como a ser importantes para el desarrollo de diseño de nuestros estudiantes. Lo otro es también entender el ciclo biológico. Entonces se vieron sometidos tanto al diseño, a la experiencia con referentes, al crecimiento biológico que después iban a incorporar en sus em, elementos materiales, todo lo que tiene que ver con el registro, que fue un input importante que hemos incorporado como en el proceso de trabajo con estudiantes, cómo se registra esto, cómo se hace evidente ese proceso biológico, lo que les comentaba antes también, como qué tipo de sustratos son los que vamos a ocupar, qué abundancia hay de ese sustrato, qué accesibilidad tenemos de él. Y después viene todo el proceso como de diseño. Y esto es interesante también porque vuelve como la idea de un diseño muy, eh, de un proceso como bastante artesanal. Eh, Siendo que logra una tecnología que es una tecnología biológica, el proceso es artesanal tanto desde el diseño, desde la conformación de los moldajes, ¿no es cierto? Los estudiantes trabajan con moldes hechos a partir de cartón, se ocupa mucho cartón reciclado, entonces es una experiencia bastante transformadora. Y lo que hemos desarrollado es un catálogo de proyectos que parte desde un módulo inicial, siempre con una lógica de integración con madera. Acá en el sur de Chile se trabaja y se construye mucho con madera. Por lo tanto, hay una integración de micelio madera. Y lo que hemos ido desarrollando son trabajos prácticos que va desde el trabajo con placas, spawn, la conformación de molde y el proceso de incubado, para después desarrollar las piezas y armar los sistemas. Y eso es lo que hemos estado trabajando durante todos estos últimos 3 4 años. Si ven, son procesos bastante sencillos, que tienen mucha replicabilidad. O sea, esto no es difícil de poder replicar. Ni siquiera se ocupa corte láser acá. O sea, podríamos ocuparlo, pero los estudiantes lo están haciendo de una manera bastante artesanal. Y eso también lo que nos ha permitido es prototipar rápido. Prototipar rápido para que los estudiantes logren en un ciclo de un semestre ver todo el proceso desde diseño, entendimiento referente, creación de la pieza, armar el sistema. Y eso no solamente nos ha llevado a entenderlo desde pregrado, también ha motivado desarrollos de título y proyectos más de posgrado. Ha llevado también a la conformación de algunos proyectos profesionales de algunos de los estudiantes, participando de ciertos concursos o ciertos fondos públicos. Y también para nosotros es súper importante de nuevo que esto no quede encerrado en un ámbito académico, sino que de alguna manera sale a la comunidad, se presenta, se exhibe, se comparte como parte de la experiencia de desarrollo de un material que está situado, ¿ya? Y estas son parte de las experiencias de cierre que hemos tenido en los últimos años. Y solo para cerrar, el trabajo de todos estos años se ha visto, se va a sistematizar y se va a conformar en una exhibición que va a acompañar un seminario de arquitectura biofabricada, que es el primer seminario que se hace por lo menos en Chile en este tema, y que entre el 11 y el 12 de diciembre se va a celebrar acá en conjunto con el laboratorio, la Universidad Austral de Chile y Biopolimérica. Eso sería. Muchas gracias. Espero no haberles aburrido con tanto bla bla. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que es un proyecto muy enriquecedor que literalmente toca muchos ámbitos, no solamente desde, pues, digamos, desde estas nociones situadas, sino que me parece muy bonito cómo impacta también la academia, ¿no? O sea Mm, que hay un proceso también de formación muy interesante que creo que eh, pues también se puede replicar, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito que también invita, creo que a otros a replicar. Entonces, vamos a iniciar, Alejandro, con nuestras preguntas, mm, también para entrar en este diálogo
que permite la cátedra DAC. Eh, Obviamente has tocado unos elementos que pues han permeado las preguntas que se te Mm. enviaron previamente, pero que pues sí me gustaría profundizar un poco en aras también como de estos marcos contextuales y también conceptuales que has mencionado durante la charla. Entonces, ¿de qué manera conciben el LABBA como un espacio alternativo o contrahegemónico frente a las lógicas racionalistas del conocimiento moderno y qué aprendizajes emergen de sostener una práctica que es simultáneamente científica, artística y política? Tú, pues, durante tu intervención mencionaste que son independientes, autónomos, autogestionados, pero también como que eh, choques de pronto han tenido con este conocimiento moderno y con estas lógicas modernas, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos ser alternativos o independientes es remar contra lo establecido, ¿no? Sí, o sea, eh, para nosotros fue clave posicionarnos desde el inicio con con un sentido como de agencia. El laboratorio es sobre todo un espacio de discusión político respecto a lo material, ¿ya? Eso significa que no busca simplemente generar un material estéticamente interesante, sino lo que busca es cuestionar. Y por eso aparece la metodología, por eso aparecen los espacios de reflexión, por eso nos vinculamos con organizaciones de distinto tipo, o sea, ámbitos de política pública. Se participó por ejemplo, ahora está toda una discusión respecto a reciclaje en Chile. Entonces, había toda una política respecto a textiles y cómo los biomateriales participaban de ahí. Entonces, creo que esas discusiones para nosotros es lo que da sentido al desarrollo material. Entonces, lo material es una excusa para hablar de todo ese contexto que de alguna manera propone distintos tipos de cultura. Porque lo clave es entender que tiene que haber una diversidad de propuestas. Hoy lo que rige es como esta lógica global, ¿no es cierto? Muy homogeneizada incluso de los materiales. eh, de gran impacto. O sea, hoy si nosotros queremos construir con algo, lo más probable es que tengamos que utilizar materiales estandarizados y que esa estandarización hace que solo puedan provenir de ciertos lugares y normalmente esos lugares están en esas lógicas globales. Entonces, nosotros sí hemos chocado muchas veces con esta discusión respecto, por ejemplo, a la estandarización. Eso es una de las temáticas que cruzan. Y ahí hay varias experiencias que no solamente nos han tocado a nosotros, sino que a otros desarrolladores de biomateriales latinoamericanos, que por ejemplo en el ámbito de packaging había los que trabajan con micelio. Normalmente el packaging se pide que tenga como una cierta homogeneidad, porque nosotros le decimos Plumavit, el sintético, le dicen ustedes, Ailapol, no. ¿Cómo le dicen? A el que se ocupa para proteger, por ejemplo, televisores, em, que va dentro de las cajas, no sé cómo le dicen ese material. Y ¿Icopor? copor. Es. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno va en la lógica de reemplazo, lo que ocurre es que te empiezan a pedir el mismo estándar, como lógica de estandarización. Entonces, en el fondo, que sea completamente blanco, siendo que este material presenta colores distintos porque es parte de un proceso que no necesita, por ejemplo, cuando uno trabaja con bioplásticos que uno extrae de manera natural o en procesos artesanales o locales, el agar-agar no va a salir blanco, no va a salir como incoloro, va a salir con residuos, va a salir con una cierta textura, va a salir con un cierto color, va a salir con un cierto olor. Si uno quiere incorporar eso en un proceso ya estandarizado, lo que va a ocurrir es que va a tener que meterle más procesos y lo más probable es que no solo encarezcan, sino que además sean más tóxicos, requiera como trabajos como que
van a descontextualizar de nuevo lo que te decía antes del material. Entonces, esa lucha o esa como choque respecto a las lógicas de estandarización ha sido crítico en la discusión, porque también muchas veces uno trata de decir, bueno, mi material se parece a, por ejemplo, el cuero, pero no es un cuero, el cuero tiene otras características performáticas, tiene otros tratamientos, entonces hay una lucha ahí que nosotros también tratamos de incorporar en las discusiones que tenemos con el movimiento biomaterial, es que hay que encontrar las lógicas que tiene tu propio material, que quizás es una situación intermedia entre un cuero y un material flexible, pero que puede tener otros nombres, que puede tener otras... O sea, hay que abrazar esa diversidad de alternativas más que tratar de encajarse en una preexistente para generar competencia. Porque ahí normalmente nos va a ir mal. Nos va a ir mal en precio, nos va a ir mal en percepción, nos va a ir mal en performatividad, nos va a ir mal en normativa. Entonces, creo que tenemos que ir conformando nuestras propias lógicas y por eso la parte de agencia es tan importante porque pospone sobre la mesa tus propias necesidades para discutirlas en este ecosistema de requerimientos, de necesidades, de desafíos que hay respecto a lo material. Muchas gracias, Alejandro. En esa misma línea, pues ya que mencionas el packaging, en un contexto que es dominado por estas economías extractivistas y por estas lógicas del hiperconsumo, ¿qué posibilidades ves tú o vislumbras para reconfigurar esas economías de la moda y el packaging desde unas perspectivas más sustentables y regenerativas? Para nosotros la postura es diversificar. O sea, eso quiere decir que hayan por ejemplo, nosotros este biotextil que nosotros desarrollamos a partir de procesos de fermentación, lo que nosotros estamos planteando a nivel más productivo, que no apareció acá en la presentación, pero tenemos toda una línea de producción de este material en formatos de 40 por 60, y nuestra lógica es tratar de encontrar escalas apropiadas para poder lograr ese equilibrio entre producción, venta, ¿no es cierto?, impacto. Y eso significa que si yo muevo esa lógica de producción o replico esa lógica de producción en distintos territorios, pero incorporo para los procesos de fermentación otros recursos, otras abundancias, pero que repliquen ese proceso, va a estar todo bien. Debiese estar todo bien, ¿no es cierto? El tema es cómo yo puedo ajustar o puedo como lograr entender ese equilibrio. Hoy en día la lógica más productiva empresarial de consumo no tiene tope, no tiene techo. Es ganar lo que yo más pueda, abaratando la mayor cantidad de costos y generando todo más masivamente, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica no tiene una cabida en el ámbito biomaterial, desde nuestra postura. Obviamente que hay lógicas, hay gente en la línea de biomateriales que también quiere desarrollar biomateriales para reemplazar el plástico o para reemplazar no sé qué. Pero bajo nuestra lógica eso no va a tener ningún efecto positivo porque simplemente va a replicar esas lógicas de producción global y de impacto global. Entonces, para nosotros es más la replicabilidad. De hecho, siempre hablamos como de la idea de microfábrica, que son como ecosistemas productivos que incluso tu residuo de un proceso puede significar la alimentación de otro ciclo material, y que eso se puede replicar en otros puntos, entendiendo la posibilidad de incorporar esos recursos locales. O sea, si yo hoy fermento acá con maqui, o este berry chileno que tenemos, para poder generar mi biotextil, perfectamente yo puedo ocupar otro recurso para hacer, bajo la misma lógica y la misma metodología, otro proceso de fermentación para hacer otro biotextil. Y ocurre, ¿no es cierto? Entonces,
no tiene mucho sentido que yo explote y desarrolle monocultivos de maqui para poder llevar a todo el mundo, sino por qué no replicamos, ¿no es cierto?, esta unidad y de alguna manera ahí dar sentido y dar cabida como a las demandas, ¿ya? Entonces, creo que hay como una lógica que es distinta más allá del material mismo. De acuerdo. Ahorita en tu intervención, Alejandro, mencionabas algo que me gustó mucho, que era también esta apuesta, digamos, desde el LABA, en esta ciencia abierta, cuando mencionas que todo está escrito en inglés y Mm, que también ustedes dan una apuesta de empezar a escribir, pues, o dejar las cosas en español, por ejemplo. Y quisiera preguntarte, pues, ¿qué implica para el LABA apostar por esa ciencia abierta y situada? ¿Y de qué manera ustedes coinciden la comunicación del conocimiento más allá del ámbito académico, o sea, más allá del paper académico, más allá como de estas mm. estandarizaciones de la academia? ¿Y cuál es el papel que ustedes tienen con las plataformas digitales? A mí en lo personal, pues digamos que estuve observando mucho el Instagram del ABBA y que también es un espacio de difusión y diálogo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus apuestas en esa ciencia abierta y también en estas plataformas digitales que utilizan? Sí, nosotros fuimos muy reticentes a escribir en la lógica de paper, porque consideramos que de alguna manera quedaba muy encerrado en una discusión académica, ¿cierto? Y normalmente en esas discusiones académicas queda mucha gente fuera, que normalmente es la gente que de verdad quizás está sufriendo mucho más ciertos impactos em, de como, o está viviendo estos desafíos de una manera como mucho más directa. Em, entonces lo que a nosotros nos fue clave fue establecer como una estrategia de comunicación y difusión asociada a talleres, charlas, exhibiciones, pero en espacios no formales o incluso en galerías, en espacios comunitarios, ir a escuelas, también entender que en el fondo el trabajo de biomaterial no necesariamente es algo solo para profesionales, sino que también debiese partir antes, debiese involucrar a familias. Tenemos una experiencia bien bonita asociada a una escuela rural costera en la zona de Coliumo, que fue una zona que el tsunami que hubo en Chile eh, dejó la embarrada en una zona. Y hay un trabajo que se hizo con una escuela, con esa escuela respecto a entender su paleta material. Eh, y lo interesante fue que sus familias, que principalmente trabajan con el mar, al entender que sus hijos e hijas estaban trabajando con, por ejemplo, carbonatos como molusco, etcétera, y empezaron a ver las cosas que podían hacer sus hijos e hijas, los padres empezaron también a pensar en esa materialidad, cómo les podría servir económicamente para generar distintos tipos de productos. Y fue como, como algo que se unió naturalmente eh, y donde tú ves como, como un impacto como al tiro. No, no sé si me doy a entender, pero es como, como vieron al tiro una posibilidad de transformación y de utilización de estos residuos que para ellos no era nada, o sea, no es algo que no se ocupaba, y empezaron a trabajar con algas y ahora están justamente trabajando en esa línea a una escala muy baja, ¿no es cierto? Pero que complementa un poco su trabajo con la costa. Y yo creo que ahí para nosotros fue clave también ese ejercicio porque de alguna manera esa es una base que tenemos que construir y que tiene que ver con ese cambio como de switch, como un cambio cultural. Eh, Después viene toda la parte como de comunicación de redes sociales, que es más inmediato, que es muy importante porque y le tenemos mucho cariño porque eso es lo que nos permitió también establecer comunicación con distintos puntos de Latinoamérica.
La red de biomateriales, de biopolimérica, nace de una red, de esta conexión de redes sociales. Por lo tanto, eh, para nosotros fue clave para poder lograr esta comunidad. Y ahora último, sí nos está pasando que necesitamos tener un marco teórico más importante para que sea validado en ciertas discusiones, por ejemplo, de política pública. Porque no basta solo con esa experiencia más particular, sino que tenemos que construir un marco conceptual, teórico, que respalde esa práctica para hacer discusiones ya de más trascendentales respecto a temas más normativos, de incentivos normativos para que, por ejemplo, se puedan desarrollar más empresas asociadas a biomateriales o que las personas que quieran comprar o trabajar con biomateriales puedan tener algún tipo de descuento de impuestos. Como ese tipo de discusión requiere de un marco mucho más sólido. Entonces, para nosotros, todo el tema como de papers, de estudios más técnicos, de fichas técnicas de materiales, que cae como en esa lógica como de estandarización, para nosotros es esa base también de discusión más formal. Entonces vamos atacando distintos puntos y lo interesante es que se va cruzando. O sea, lo que sacamos de un lado complementa al otro, la experiencia práctica y de trabajo comunitario también incide y es referencia para los distintos textos que nosotros vamos construyendo, que son las aplicaciones o las aplicaciones de la metodología de biomateriales basados en el territorio. Y ahora estamos, por ejemplo, a partir de toda esta experiencia y con la metodología de biomateriales basados en el territorio, bajando a unas fichas de aplicación. Entonces empiezan a descolgarse otros insumos que van complementando este ecosistema de discusión. Yo te diría que eso es como em, ha sido como nuestra discusión más respecto a la conformación de un cuerpo más conceptual y teórico que es importante que respalde la parte más práctica. Muy bien. Alejandro, ahorita que mencionas como todo este proceso de trabajar en territorio, de tener estas, sí, como estas conexiones y estos acercamientos a la comunidad, en esos procesos de creación con comunidades y prácticas colectivas, ¿cómo abordan ustedes esta tensión entre la colaboración y la apropiación cultural, ¿no? Porque muchas veces ocurre que cuando trabajamos con estos biomateriales, bueno, también hay muchos procesos que terminan siendo apropiación cultural y terminan ahí como en eso, sobre todo cuando estos saberes locales y ancestrales entran en diálogo con esos procesos científicos y tecnológicos. Sí. Es súper complejo. O sea, para nosotros la postura es que uno debiese siempre mostrar sus fuentes, ya sea fuentes visuales, gráficas, ya sean fuentes teóricas, ya sean fuentes de referentes de prácticos. Y es una gran discusión que tenemos y una gran problemática porque también está toda esta idea de que de la innovación, hay como un carril de que la innovación y ser el primero que la primera persona que desarrolla un bioplástico, lo hemos escuchado todas estas veces y en verdad bioplásticos se hacían en los años 40 con algas. Entonces, también hay como que para mí son posturas propias como de la lógica capitalista que impera, ¿no es cierto? Y ahí el tema de la colaboración es súper clave. De hecho, nosotros hemos puesto bastante protocolos para poder establecer colaboración. Hemos puesto barreras para que en el fondo, si hay un proceso de colaboración, esté estipulado siempre qué de qué pone qué, cómo se conforma. Y creo que ahí lo que tiene que haber es transparencia, transparencia de fuentes, como te decía antes, transparencia también como de un poco no sé si del impacto, pero en el fondo qué es lo que se espera y qué es lo que se va a terminar, lo que va a terminar siendo un poco esa proyección.
Por ejemplo, tuvimos un caso complicado de, por ejemplo, acuñar ciertos términos. Nos pasó en la comunidad de que una persona trató de acuñar ciertos, de patentar cierta terminología que era propia del movimiento, y después empezó como a intimidar a las personas que la estaban ocupando, eh, siendo que en el fondo ese término venía como de discusiones, como lo que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que esas cosas van a pasar siempre y lo importante es como establecer, de alguna manera, buenas prácticas. Y de hecho, nuestro Instagram, cuando ocurrió todo esto, justamente lo que lanzamos fue un manual de buenas prácticas asociado al movimiento biomaterial y que establecía justamente que la colaboración tiene que ver primero con el tema de los afectos. O sea, que no podemos hacer una... La práctica biomaterial no está separada de la práctica como afectiva, pues la colaboración es una práctica afectiva. Em, Después una serie como de protocolos y pasos, que en el fondo por ejemplo, bueno, ahí lo podemos revisar más en detalle, pero creo que va a pasar siempre y lo interesante y lo importante es que tengamos siempre pendiente el tema de buenas prácticas. Y creo que parte de eso principal es el tema de las fuentes. No podemos omitir, no somos los primeros en, creo que esas terminologías o esas maneras de presentar tu desarrollo, tus creaciones, no, no, ya no. Claro. Alejandro, aquí me voy a meter un momentico una pregunta que es que me está atravesando pues con esto que estás hablando y es cómo ustedes gestionan el tema de la autoría en esas Ujú, colaboraciones, porque obviamente dentro de este sistema capitalista cognitivo siempre está como yo hice esto, esto que mencionabas, ¿no? Como ser el primero en dejar que mi nombre, mi apellido, este fue el que hice. Y obviamente esos son unas autorías individuales, pero que creo que en esta colectividad y en estas relaciones de co-creación, pues la autoría individual no tiene cabida. Entonces, ujú. ¿cómo ustedes hacen ese proceso de autoría en el LABA cuando hacen esas conexiones con las comunidades? Como te decía antes, yo creo que, o sea, siempre es referenciando de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los procesos. Y yo te diría que eso tiene más valor. O sea, si yo planteo un trabajo que tiene una historia, que tiene un vínculo detrás, que tiene ciertos procesos de discusión, que tiene retroalimentación de distintas partes, que tiene un trabajo de desarrollo. Y yo, o sea, y coloco todas esas personas humanas y no humanas involucradas en el proceso, eso debiese darle más valor a tu trabajo. Y esa es la mentalidad que yo creo que hay que también cambiar, ¿no es cierto? Por eso las lógicas de co-creación son afectivas para nosotros, porque tiene que ver con esa, como juntos somos más. Por eso también biopolimérica es como eh, juntos podemos generar cambio. No se trata de que yo como LabVA asuma un cambio transformador global. No va a pasar. Pero uno más, como uno más uno más uno, como... Entonces yo cuando hablo de biopolimérica pongo el mapa y pongo todas las organizaciones. Ojalá que aparezca lo más lleno posible. Porque de alguna manera habla de historias, habla de gente que está involucrada y que quiere, que tiene una perspectiva unida respecto a esta transformación material. Entonces creo que sin irme en lo técnico, porque uno podría decir, bueno, no, yo quiero patentar. Uno puede patentar, si la patente lo que hace es que te da el derecho de decidir a quién entrego y a quién no. O a quién le transo mi patente y a quién se la puedo entregar gratuitamente. O sea, yo no tengo un problema con la patente. ¿No es cierto? Y de hecho hay muchos casos muy interesantes de patentar ciertos procesos que después se los entregan. Em, por ejemplo, el QR. El QR fue patentado por un japonés que después lo liberó.
¿no es cierto? Liberó como, y ahora QR, o sea, es como para todo, ¿no es cierto? Entonces, el problema tiene que ver con como, bueno, ¿esto va a ser un cambio transformador? Sí, estoy dispuesto como sí, ¿no es cierto? ¿Quiénes estuvieron en esta discusión? Todas estas personas. Por eso la historia del ABBA es una historia como de muchas personas. Y por eso hemos tratado siempre en las presentaciones de poner, bueno, estuvimos acá, discutimos la definición de biomateriales, es una definición colectiva, por más que aparezca el ABBA, a quién le preguntamos y discutimos con todo eso, bueno, con todos estos referentes, están en nuestras web, está en el YouTube del ABBA, porque de alguna manera eso le da, como te decía, más valor y más peso a un poco la discusión y la práctica. Bien, Alejandro, buenísimo. Y para terminar, entonces, pues algo que me encanta que mencionaste en esta autoría era mencionar tanto lo humano como lo no humano, ¿no? Entonces, considerando esa relación con estos organismos vivos en los procesos de biofabricación, cómo el APA cuestiona o desestabiliza estos dualismos ontológicos que nos permean constantemente, que separa la naturaleza de la cultura, lo humano de lo no humano y la materia y vida. Em, Siento que podríamos tener una charla de ese tema. Em, para nosotros es una demostración de que el trabajar con integrados con fermentaciones que están muchas veces no vemos. O sea, al hongo, por ejemplo, lo vemos creciendo sobre el sustrato y conformando la pieza. Las fermentaciones no las vemos, ¿no es cierto? Necesitamos microscopio, necesitamos mirar algo más micro. Entonces, un poco también la generación del material para nosotros es como una celebración o manifestación de eso que está invisible y que comparte con nosotros día a día. O sea, de hecho, nuestro cuerpo principalmente está conformado por bacterias. Hay como toda una discusión muy metafóricamente hermosa que tiene que ver con que qué tanto somos nosotros los pensantes o son las bacterias que en el fondo quieren que tomemos ciertas decisiones en nuestra vida. Muchas veces eso también vinculado a la alimentación, por ejemplo, que es como radical. O sea, hay veces que por un cierto pH o una cierta como flora intestinal me dan ganas de comer ciertas cosas, ¿ya? Ahí como algo como... Entonces, para nosotros ese trabajo de co-creación es como... tiene que ver con como un poco vivir o hacer visible esto humano y no humano que muchas veces no se ve, tiene que también que ver con desprendernos de ciertos egos de lo humano como capaz de crear y de controlar esa creación. Eh, Justamente lo que les habla, ninguna pieza es igual a la otra. El organismo nunca va a ser lo que tú planificaste que se hiciera al pie de la letra. Influyen tantas cosas que de alguna manera tú tienes que dejar ese proceso de creación en libertad y el organismo va a actuar, ¿no es cierto? Y tú tienes que abrazar esa manifestación. Entonces hay como etapas de vinculación que son muy lindas, donde tú esperas que el organismo actúe. Incluso también como la temporalidad, las estaciones. Los hongos se dan en ciertos momentos, obviamente que uno puede, hay ciertos hongos que están más tiempo, o todo el año, etcétera, o por ejemplo ciertas cosechas de ciertas fibras, como que nos invita como a una pausa, nos invita como creo que eso nos falta en nuestros procesos eh, de progreso, como le llamamos hoy, ¿no es cierto? Esta relación no humano-humano tiene que ser afectiva, tiene que plantearse otros tiempos, tiene que construir nuevas relaciones y creo que de alguna manera eso rompe con lo hegemónico. Y creo que nosotros estamos como laboratorio como muy abiertos a que eso suceda. Y creo que por eso te hablaba antes como de la celebración de cada vez que nosotros cosechamos.
del proceso de fermentación, estos film que son de celulosa, de nanofibras de celulosa, es una celebración de esa manifestación de esos organismos que no los vemos, pero que están ahí y que vamos alimentando y que tienen ciertos ciclos y que de alguna manera ese entendimiento de esos ciclos, de esa alimentación, hace que uno esté como dialogando, no es inerte, ¿no es cierto? Hay un cuidado. Yo tengo que estar controlando ciertas nociones como de temperatura. Entonces, creo que eso afectivo también se ve en lo humano y no humano en este proceso de laboratorio. Y por eso también nos interesa tanto que no se descontextualice. Por eso nos gusta tanto siempre volver al bosque, siempre ir a la fuente de donde se obtiene la fermentación, siempre como, bueno, esto ocurre y mostrarlo en ciertos canales de comunicación, siempre escribir asociado, como en el fondo no podemos, o nuestra intención no es ocultarlo y sacar un material hermoso, sino que todo lo contrario, es como vivamos ese proceso que decanta en una materialidad que además después se sigue transformando por otra persona, después lo va a ocupar o lo va a intervenir otra persona. Entonces también tiene, es como, nosotros somos parte de un ciclo. Y eso es bonito, es como ese mapa diagrama que les mostraba, ¿no es cierto? Esa ilustración, que es como, son ciclos que de alguna manera estamos tratando de insertarnos de una manera responsable, afectiva y como con cuidado. Bueno, no, Alejandro, pues mil y mil gracias como por esas respuestas y en serio por el proyecto que creo que nos da muchas luces para Ujú. muchas cosas. Yo le cedo el micrófono a la profe Silvi por si tiene alguna pregunta o a los compañeros también presentes en esta conferencia. Y yo personalmente, Alejandro, muy agradecida por esta charla y por esta oportunidad de conocerte y entablar esta conversación. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, supremamente interesante todo lo que estás planteando. Yo quisiera, pues, además de unirme a la invitación que hace Catalina a los compañeros y a los asistentes de preguntas, tengo acá varias anotadas, no te voy a acaparar mucho, pero por un lado, al inicio planteaste que te interesaba esta base cultural, ¿no? O sea, cómo finalmente la materialidad está estrechamente vinculada con lo cultural y mencionaste de estos esfuerzos por construir un marco de práctica para pensar en Latinoamérica, lo Ujú. que es el trabajo con los biomateriales. Te quería preguntar en ese ejercicio si identificaron algunos elementos propios de Latinoamérica, se me venía a la cabeza, no sé, la cultura del alambre de Aníbal Ford, el elogio de la Low-Tech, el Rickinbilly, o sea, no sé si en ese ejercicio de mapeo empezaron a aparecer como todas estas bases que siempre lo he pensado son muy propias de la carencia, de la aparente carencia de una infraestructura que Mm. sí existe en otros escenarios, pero que no nos ha impedido acá en Latinoamérica para desarrollar estos marcos de práctica. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, o sea, es paradójico porque si tú le preguntas a cualquier persona de las que participa un poco de este movimiento de biopolimérica, etcétera, siempre te van a hablar de la carencia, de que les falta, no, de que me falta, no he podido porque... Pero cuando tú ves lo que han hecho o lo que hacen con la poca infraestructura que tienen, y uno ve después o compara las experiencias, vamos a hablar del norte global, con la sobretecnología que tienen y sobre recursos en muchos de los casos, lo que logran hacer, o sea, es impresionante. Y creo que hay como un todavía no aceptar un poco ese escenario y ese contexto que tenemos, y abrazarlo. O sea, abrazar ese contexto y decir, bueno,
cómo yo voy como mejorando, pero no pidiendo como esa referencia o esa infraestructura. Es cómo con lo que tengo puedo ser mejor en toda mi práctica. Y creo que esa contradicción lo digo porque en el fondo como que no aparece al tiro. ¿No es cierto? Y cuando uno empieza a dialogar y empieza a profundizar en la discusión, y los mismos biofabricadores o desarrolladores de biomateriales terminan como, sí, bueno, eh, mira todo esto, lo he hecho con nada, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay creo que falta esa aceptación como de entender y de no pedir más infraestructura de la que hay en el sentido de como la creatividad asociada a esa condición. Cómo abrazar esa creatividad, apoyarnos con tecnología apropiada. Nosotros hablamos de la tecnología apropiada porque de alguna manera hoy en día igual podemos acceder a muchas alternativas de tecnología de muy bajo costo. De hecho, acá atrás, por ejemplo, si ven ahí, esa es una máquina de impresión de cerámica adaptada para imprimir en 3D con biomateriales. Hecha acrílico, varas, unos motores de unas maquinitas que había, se reutilizan. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque eso está documentado. Entonces, hay plataformas de código abierto que tienen los planos que uno baja, modifica, adapta a su contexto. Y el latinoamericano es muy bueno para eso. O sea, es muy bueno para como inventárselas para. Y por eso nuestro movimiento tiene, siento yo, tanta fuerza y llama tanta la atención en el norte global. O sea, ni se imaginan la cantidad de conversaciones, entrevistas, donde dicen como no logramos entender cómo es que Latinoamérica tiene ese nivel de desarrollo de biomateriales. Es gente que está con una causa muy marcada, que es muy creativa y que de alguna manera como siente propio lo que está haciendo. O sea, no lo está haciendo por alguien más, sino que en el fondo quiere marcar un cambio en su comunidad. Entonces ahí hay como una vinculación que eso creo que de alguna manera repercute en cómo se está transformando este movimiento y cómo está destacando a nivel latinoamericano. Entonces sí, tenemos una tecnología, yo diría como distinta, quizás más artesanal, pero también porque estamos construyendo desde espacios no formales, no estamos alejando de universidades o consideramos la universidad en ciertos puntos, pero trabajamos por fuera, nos organizamos de otras maneras, y eso tiene un potencial enorme porque además es más rápido, es mucho más rápido que los procesos internos dentro de instituciones, porque tienen otros protocolos, porque tienen otros tiempos, porque necesitan ciertas validaciones. Acá es colectivos, personas, movimiento, un poco desarrollando, comparando, compartiendo, y ahí lo que nosotros estamos tratando de posicionar es justamente una discusión consciente de eso que está ocurriendo. Como que ese sería como un poco también lo que hemos planteado nosotros como desafío. Es que no sea un simplemente hacer y avanzar y como, sino que démonos el tiempo también de cómo lo estamos haciendo, para quién, em, cuál es el impacto, etcétera. Muchas gracias, Alejandro. Ya una, una última pregunta. Mencionaste varias veces los encuentros, encuentros no formales, lo podríamos denominar así, Mm, ¿no? O sea, no mediados por la academia. Y pues creo que ahí pues ha jugado un papel fundamental el lenguaje, ¿no? O sea, mm. cómo se logra comunicar siendo el lenguaje pues lo que nos permite construir sentido. Y con eso... Quisiera preguntarte si en los trabajos con las comunidades se ha trabajado yo lo denominaría la narrativa del biomaterial, es decir, o sea, no estamos hablando solo de un biomaterial
compuesto, sino que recoge prácticas, es completamente situado. ¿Cómo lo han manejado? Porque creo que esa es una de las potencialidades finalmente y un Ujú. valor agregado, ¿no? Del biomaterial, ¿no? O sea, tiene detrás un Claro. relato gigante. Sí, es muy importante y de hecho lo que nosotros implementamos como la metodología en cada uno de estos encuentros es que siempre nosotros compartimos y llevamos y ponemos sobre la mesa nuestra paleta material. Entonces, de alguna manera es como decir, yo vengo acá, traigo estas materialidades, vienen de estos procesos, estas historias, estas comunidades. Entonces, la invitación es como cómo cada una de esas comunidades o grupos con los que estamos trabajando salen a buscar y salen a conectar para atraer y construir esas paletas materiales. Entonces, muy bonito porque siempre es en esta noción de nuevo, de grupo. Son grupos construyendo la paleta material que representa a esa comunidad en ese momento. Entonces, ellos se quedan como con, ellos y ellas se quedan con para nosotros es como una metodología que primero identifica esa abundancia, por qué la trae, cuánta accesibilidad tiene esa abundancia, cuánta capacidad de poder trabajarla, recolectarla, o alguien la recolecta por esa persona, tiene un impacto que es local, ciudad, región, y con eso vamos trabajando siempre con fichas. eh, cómo se va procesando y un poco en la metodología de biomateriales basados en el territorio, esas preguntas están pasadas a ficha. Entonces siempre se va construyendo esa historia de a poco, porque al principio es, sí, traje por decirte, una escama de un pez porque la encontré interesante. Ya, pero ¿dónde la saqué? No, la saqué en el mercado. Y en el mercado, no, es que se la traen de la costa, que está no sé cuánto, entonces ellos se encargan ya, ¿y quiénes trabajan? Y ahí se va armando y después cuando se desarrolla el material, viene con toda esta historia. Y claro, es distinto, es muy importante esa narrativa, esa carga emocional, esa carga de historia, porque finalmente lo que uno hace es transformar una materia en algo que tiene una cierta medida, un cierto espesor, idealmente un cierto uso o aplicación, pero en el fondo uno va transformando. Y en esa transformación debiese ir quedando esa historia. Para nosotros eso es como fundamental. Bien, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Te quisiera preguntar en dónde podemos acceder a toda esta información, porque Sí. vimos A ver. y estaba mirando en el Instagram que hay el vínculo a un Linktree, pero no sé si ahí consigamos toda la información. O sea, cuéntanos un poco cómo No, podemos acceder a esto. mira, ahí voy a mandar acá, bueno, en el canal de YouTube de Somos Labba, lo Ok, voy a también quizás por acá. Espérenme. Hay varios videos, hay algunas recetas que podrían buenísimo. replicar eventualmente. Em, Déjenme buscar. Em, Vamos acá. Claro, acá les voy a compartir. Em, Alejandro, ¿alcanzas a una última pregunta? sí, sí, no Listo, hay problema. adelante, Camilo. Cuéntanos. Hola, muchas gracias por la charla, todo muy interesante, cortica. Em, Quería preguntarte por experiencias con propiedades acústicas de los materiales. Eh, hemos probado varios tipos de revestimientos interiores que tengan mejores propiedades acústicas. Em, el que funciona muy bien funciona los materiales de micelio, como hacer como revestimiento interior de micelio. Ahí depende mucho también.
de la forma y como hay que hacerle varios estudios. Nosotros probamos los materiales biocerámicos, que son los de carbonatos de calcio. Eh, Funcionaban bien absorbiendo, tiene como ciertas propiedades que podrían ser interesantes para poder seguir trabajando. Ahí depende de varias cosas, depende como de la capacidad de absorción y también la capacidad como de, por morfología, de rebote del sonido. Entonces depende un poco para lo que tú quieras trabajar. Pero yo te diría que podrías ver en ambos casos los materiales de micelio. De hecho, hay una empresa radial que trabaja también con ese tipo de materiales en México. Eh, no sé si ellos tienen un producto específico de revestimiento, pero creo que han hecho pruebas concretas, que quizás se podría consultar como de una manera más detallada. Y esa es que, pues la pregunta era sobre todo por no por la especificación técnica del material, Ah, sino por los procesos, como la experiencia en la experimentación, la experiencia acústica, mejor dicho, en relación a sus materiales. O sea, como cuando decías, me salió una escama, pero esa escama viene de un mercado que viene recogido de X persona. Lo pensaba desde ahí. mira, no lo hemos abordado desde ese punto, porque en el fondo, para ese tipo de, por ejemplo, revestimientos interiores, sí hemos trabajado a nivel como textura, granulometría. En algunos casos los materiales mantienen ciertos olores particulares. Em, Ahora que lo acústico esté asociado como a ese origen, nunca lo he visto, pero quizás es algo que se puede trabajar a nivel como morfológico, o sea, como de que quizás la forma vincule como con ese origen. Por decirte, voy a ser súper literal acá, pero en el fondo una forma que evoque el mar si es que mi pieza es de es un biocerámico hecho de conchas de molusco, por decirte, ¿no es cierto? Quizás serían ese tipo de referencias. Pero ahí explorar, o sea, los biocerámicos son unos materiales como muy buenos para explorar porque son muy plásticos. Em, y se adaptan muy bien a los moldes y por lo tanto ahí puedes generar como un sinfín de exploración. Vale, muchas gracias. Ujú. Ahí también cualquier cosa, por ejemplo, si tienen preguntas específicas, también nos pueden contactar. Voy a dejar acá el mail Súper, muchas gracias, Alejandro. para que de repente si es que hay alguien que esté desarrollando algo en particular y quiera como alguna retroalimentación específica, se puede también ver ahí. Claro, buenísimo. Incluso, pues, bueno, pues obviamente esperamos que revisen toda la cuenta en Instagram, pero también hay una serie de eventos con me enredé. Numérica, sí. América, exacto. Y pues lo que comentabas de las estancias, ¿no? De estas estancias investigativas y creativas que son pues tan interesantes y que sin duda pues son un espacio para crear y para pensarse otras maneras. Bueno, pues entonces nuevamente muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias también Catalina por esa súper moderación y esa conversación tan interesante. Las y los invitamos entonces a la última sesión de la Cátedra DAC de hoy en 15 días con el artista Hamilton Mestizo. Va a ser una reflexión sobre la vida y la muerte artificial, vinculándolo con lo vivo. Entonces, pues bueno, con eso damos terminada la sesión de hoy nuevamente. Gracias a todos. Un abrazo No, para muchas gracias a Cleomar, para ustedes. Luisa. Muchísimas gracias. Un Bueno, saludo, Alejandro. hasta Luisa, luego, Silvia. Alejandro. Mil Muchísimas gracias. gracias por la Muchas invitación. gracias, buenas Quedamos en noches a contacto. todos.